Bienvenidos a mi canal Soldados de Jesús y María. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien, llenos de paz y felicidad. Y hoy quería compartir con ustedes el Evangelio de hoy. Pero antes de compartirlo, solamente quería rezar esta oración. Purifica mi corazón y mis labios, oh Dios Todopoderoso, como purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido. Dígnate por tu bondad misericordiosa purificarme de manera que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dame, Señor, tu bendición. El Señor esté en mi corazón y en mis labios, para que anuncie digna y debidamente su santo evangelio. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con el evangelio de hoy. Primera lectura, libro del Génesis, 37, del 3 al 4, del 12 al 13 y 17 a 28. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercaran, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentó salvarlo de sus manos. Dijo: no le quitamos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y volverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madiantíes, tiraron de su hermano, y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Salmo. El Salmo 104, de 16 a 17, 18, 19, 20, 21.
Recordar las maravillas que hizo el Señor es la respuesta. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su perdición. Y la palabra del Señor lo acreditó. Recordar las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordar las maravillas que hizo el Señor. El Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21 del 33 al 43, 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Déjame nada más checar. Ok. Que todavía estemos grabando. Ok. Escuchar otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cayó en ella una larga construcción. Construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para pedir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Apalearon a uno, mataron a otro y otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra de Dios. Bueno, y vamos a ver la primera lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas.
Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos negado el saludo a personas que nos caen mal? O sea, ay no, a ese me cae mal, no lo voy a saludar. Por celos. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños. Así que el José se fue para allá. Para esto los hermanos ya habían tramado la muerte de él. Pero uno de ellos no quería matarlo, quería solamente hacer como que lo iban a matar, pero no, y luego regresárselo a su padre. Y luego lo echaron a ese pozo. Pero al venir los ismaelitas que transportaban en los camellos goma, bálsamo y resina de gala a Egipto, su hermano lo vendieron. Fíjense bien cómo lo vendieron, igual que Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo. Y justamente Judá propuso a sus hermanos que sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre. Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Y al pasar unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a José del pozo lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. ¿Cuántas veces nos pasan cosas malas y decimos lo primerito que decimos? ¿Cómo Dios pudo permitir esto? ¿Cómo Dios permitió esto? No es justo. Pues imagínense José. José, que era una persona justa, lo cual sus hermanos lo envidiaban porque su papá lo quería mucho. Lo atraparon, lo agarraron de esclavo y le iba muy mal a José. Muy mal lo iba. Cuando a nosotros nos va mal, ¿qué es lo primero que hacemos? Repelamos. La agarramos contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué? Fíjense bien. El Señor siempre tiene un plan, porque Él es Dios. Y a pesar de que sus hermanos actuaron en mala fe, Dios usó esas malas acciones para convertirlo en algo muy bueno. Todo ese sufrimiento, todo eso que pasó José, tuvo su recompensa. ¿Por qué? Porque después llamó el hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan por delante. Había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Tenemos que poner mucha atención en estos momentos, porque es muy parecido a lo que está a punto de suceder. Se acabó el pan de repente, había hambre, les iba mal, les iba muy mal.
a los hermanos de José. Pero a José, el rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Fíjense bien. Fíjense bien lo que pasó. Los hermanos de José ya se estaban muriendo de hambre. Sin embargo, a José ya era señor de todas las posesiones. Así es que Dios puede usar cosas malas en nuestra vida para voltearlas para nuestro bien. No son castigos, no son maldiciones. Espera, ten fe en Dios. Confía en Dios. Pide a Dios que te salga de esa situación mala, de esa situación que tienes en problemas. Si estás en la cárcel injustamente, pide a Dios. Él todo lo ve. Él puede hacer que alguien recibas el favor de alguien, como José recibió el favor de ese señor de pueblos que le abrió la prisión. Pide a Dios, pide, no te canses de pedir. Pide y se te dará. El problema es que nos enojamos con Dios luego. No queremos rezar, no queremos decir, Señor, estoy en esta situación, te la ofrezco, Señor, pero ayúdame, Señor. Pon gente buena en mi camino. Ayúdame a salir de esto. No pares de rezar. Y el Evangelio del día, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del 33 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Ya había hecho una parábola, la parábola de ayer. Ahora dijo otra. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la rendió a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores. Escuchen muy bien. Nosotros somos esos labradores. Dios nos permitió estar en su iglesia, ser sus hijos. Y los judíos eran los labradores. Llegó el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para pedir los frutos que le correspondían. Pero los labradores agarraron a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Esos criados son los profetas, los sacerdotes, los mensajeros, los que esparcen la palabra de Dios. Envió de nuevo otro criado más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y justamente eso es lo que pasó. Después de que Dios mandó tantos profetas, tantos mensajeros, mandó a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
¿Y qué pasó lo que el pueblo de Judá, el pueblo judío hizo? Lo mató. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Alguien le contestó: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y es muy, muy claro aquí, porque los judíos mataron a Jesús, al hijo del dueño de la viña. ¿Y qué pasó? Los que no creyeron en su resurrección al tercer día, los judíos no creyeron, pero nosotros sí. Los de lejos sí. Nosotros creemos. Los que no eran judíos sí creyeron. Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos? Es ahora la piedra angular. ¿Cuál es la piedra que desecharon los arquitectos? La piedra es Jesús. La desecharon los judíos. La desecharon. Pero ahora es la piedra angular. Él es la piedra del templo. Él es la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Luego, cuando se te cae el saco, ¿no? Luego, sintieron ellos, entendieron. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Entonces, ¿irá a pasar igual otra vez la misma historia, hermanos? ¿Iremos a hacer otra vez nosotros lo mismo, el mismo error que cometieron nuestros hermanos los judíos? Tenemos a Jesús, tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, en la Eucaristía. Tenemos al pan vivo y su sangre viva. Y las desperdiciamos. No tomamos en cuenta que es Él. No queremos darnos cuenta que tenemos al mismo Rey, al Dios verdadero. Y si nosotros no tomamos nuestra herencia, se le va a dar a alguien más que sí, alguien más que sí la aproveche. Entonces el día de hoy digámosle sí al Señor. Vayamos a adorarle en el Santísimo Sacramento. Hagamos reparación por nuestros hermanos para la conversión
de nuestros hermanos judíos, de nuestros hermanos ateos, de todas las otras religiones. Vayamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que les hayan entendido el Evangelio de hoy, muy bonito. Y si quieren que siga leyendo el Evangelio, déjenmelo saber en los comentarios. La verdad es que leer el Evangelio es una forma muy bonita de aprender sobre Dios, sobre Jesús, porque es leer la Biblia todos los días. Por eso ir a misa todos los días es muy importante, porque ahí se nos ministra también la palabra de Dios que viene en la Santa Biblia. En estos momentos muchas iglesias están cerradas y pues no podemos hacer nada. Tal vez la iglesia donde tú vives está cerrada y pues no tienes acceso, y tal vez no tienes internet o tal vez no tienes tiempo, pero tenemos la Biblia, tenemos la Santa Biblia, y tú te puedes informar cuál es el Evangelio de hoy y leerlo, por lo menos. Y yo sé que he mencionado esto antes: si las iglesias están cerradas, hagamos de nuestra casa una iglesia, un templo, donde adoremos a Dios, donde recemos, donde le demos gracias, donde le cantemos, donde le demos el amor que Él necesita, ya que las iglesias pues están cerradas. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Y no se olviden. ¡Viva Cristo Rey!